Yo soy uno más. Yo también formo parte. Buenas, soy Sergio Amado. Bienvenidos al podcast Ámame, por favor. Soy gay y he desarrollado este podcast para unir sinergias con otras personas que hayan vivido situaciones de bullying por diversas índoles en su vida. Deseo aportar mi ayuda en estas situaciones difíciles de las que he sido protagonista en primera persona. Doy paso a este nuevo podcast. Bienvenidos. Según un artículo de prensa del periódico El Confidencial del pasado 19 de octubre, España superó por primera vez las 1.000 víctimas en un año por bullying en el ámbito escolar. Evidentemente, estas 1.000 víctimas solo aluden al ámbito escolar. En la totalidad de la sociedad, los datos son infinitamente peores. Toda forma de maltrato físico, psicológico, verbal, sexual, social o empleando medios tecnológicos se considera acoso. Hoy tengo el placer de tener con nosotros a Elena Baichauli para abordar desde un punto de vista profesional y de la psicología el bullying. Elena es licenciada en Psicología, cum laude en Psicología Clínica, profesora de la Universidad de Valencia, mediadora y especialista en Psicología Clínica en la asociación Pridicam Moving Bullying, entre otros. Muy buenas, Elena. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas, encantado de que nos acompañes hoy. Igualmente, un placer. Muchas gracias. Elena, ¿qué está sucediendo en España para que los datos de bullying sigan incrementándose año tras año? Realmente acoso entre menores ha habido siempre. Digamos que hoy en día tenemos más medios para poder detectarlo, pero sí que es verdad que hemos detectado también desde el ámbito clínico que ha ido incrementándose de alguna forma la violencia en general. Ajá. Y desde mi humilde opinión se debe a que últimamente tenemos menos valores morales. La familia como institución social por excelencia ha perdido a veces el punto de vista de la importancia que tiene la educación en valores y en la ética, y muchas veces la abdican directamente en el colegio. Y el colegio está más para enseñar que para educar, y creemos que es el colegio el que tiene la capacidad de desarrollar los valores morales. Yo creo que la importancia que tiene el retomar esos valores, el respeto, la tolerancia, la solidaridad, el compañerismo, el diálogo, es necesario, y que la familia vuelva de nuevo a tener ese papel social y ese motor que realmente representa. O sea, Elena, sería un poco una invitación a la reflexión de la familia, ¿no? Para que desde el hogar se terminen transmitiendo esos valores que a priori parece que ahora están careciendo un poco, ¿no? Claro, es fundamental porque nosotros desde las escuelas, pues sí, impartimos esa educación en valores, es necesario. El profesorado se encarga de impartirlo, pero lo importante al final es lo que nos queda de la familia. Digamos que los padres son nuestros modelos de aprendizaje. Y cuando somos adultos nos damos cuenta de qué importancia tienen esos modelos en nuestra vida y cómo los mensajes que nos han ido transmitiendo, la forma como hemos visto que ellos actúan, este efecto, como decíamos, de modelaje, es el que al final pues acaba quedando, ¿no? Entonces es importante que seamos conscientes de que realmente esa educación en valores, que es lo que nos convierte en seres mucho mejores, en seres humanos y mejores personas, pues depende del ámbito de la familia. Claro, porque indudablemente en la escuela se puede hacer lo que esté a vuestro alcance en las horas lectivas que hay para ello, pero claro, la mayor parte del día transcurre de los menores con su propia familia, con lo cual indudablemente tiene que partir estos valores desde casa, ¿no? Así es, desde mi humilde opinión es importante esa labor social que hace la familia, esa importancia que tienen los mensajes que le transmiten, porque claro, muchas veces sabes que transmitimos mensajes del tipo, bueno, si a ti te pegan, tú responde, tú pegas más, o si te Claro. dicen tal cosa, tú contesta. Entonces, claro, aunque tú estés educando en valores dentro de lo que es la escuela, la educación secundaria, pero si el mensaje que tú has recibido de casa es que si a ti te pegan, tú pega más, al Claro. final lo que el niño acaba haciendo es lo que le dicen en casa. Claro, supongo que también nos falta a los padres, y me incluyo aquí porque yo también lo soy, una educación también, cómo educar a los hijos, ¿no? En cuanto a
a esa referencia con compañeros de trabajo, con compañeros del colegio, etcétera, ¿no? Claro, esto, bueno, había un psicólogo que tenía 6 teorías, con el tiempo tuvo 6 hijos y ninguna teoría. Es decir, no hay nada más difícil que ser padre realmente, ¿no? Claro. Entonces, es cierto que muchas veces, como los niños no vienen con un manual de instrucciones debajo del brazo, pues intentamos siempre los padres hacerlo de la mejor manera posible. Pero a veces esa mejor manera que entendemos, pues puede resultar contradictoria o puede entrar en conflicto, como decíamos, pues con el resto, en este caso, de los compañeros, de los menores. Claro. ¿Y sientes, Elena, que a nivel gubernamental se están tomando las medidas adecuadas para paliar el bullying? Realmente sí, porque se activan los protocolos de consellería. El problema muchas veces es el propio centro o institución escolar que no reconoce que haya un supuesto caso de bullying. Es que lo tratan y muchas veces como que son cosas de niños, que ha sido sin querer. No sé, tratan de alguna manera de esconder una realidad sin llegar a evaluar realmente si ha existido o no el caso, ¿no? Claro. Y a veces, pues claro, si eso es así, lógicamente no dan parte a consellería y entonces no se activan los protocolos. Los protocolos sí que están y los técnicos intervienen, pero para que intervengan los técnicos necesariamente, claro, el centro escolar tiene que dar parte de lo sucedido. Claro, y quizás los centros son un poco reticentes, ¿no?, a implicarse en estos casos, ¿no? Porque muchas veces, claro, se supone que es una mala publicidad por parte del centro, porque a veces entienden que es una mala praxis por parte del centro, porque Claro, no han sabido detectarlo, porque no han sabido trabajarlo, y entonces, pues muchas veces lo que decíamos, se tiende a que son cosas de niños, que bueno, que estaban jugando, que ha sido sin querer, pero desconocen realmente la realidad de un posible, como decíamos, acoso entre menores. claro, pues sí. ¿Y cuáles son los tipos de bullying o acosos más emergentes en estos momentos? Bueno, en función de ellos, ¿por qué crees que crece dicho tipo de bullying? Siempre ha existido el acoso entre menores por insultos, humillaciones, por hacerles el vacío, que es lo que nosotros entendemos como el bullying, y a veces agresiones incluso que llegan a ser físicas, no solamente agresiones, como decíamos, de tipo psíquico, pero digamos que el que más se ha incrementado, sobre todo a determinadas edades ya más mayores, con el uso de las redes sociales, es el ciberacoso. Hay una gran diferencia y es que la persona que acosa de menor a menor sin el uso de las nuevas tecnologías sí que se da a conocer, sí que tiene presencia, ¿no? Entonces, Sí, a veces el saber que el otro niño sabe que eres tú, intentas ocultarlo. No se puede ocultar, al revés, quiero decir. En cambio, con el ciberacoso, el menor cree que como no sabe el otro quién es, tiene mayor impunidad para poder ejercer mayor ataque también, ¿no? Cree que las redes le ocultan y eso le hace crecer de alguna manera y poder atacar con mayor fuerza al otro menor. bien, bien, bien. Claro, conforme ha ido evolucionando la sociedad, el ciberacoso está muy de actualidad porque vivimos todos muy conectados a las redes y efectivamente, como tú bien dices, pues siempre puede haber esa figura, ¿no?, de que se crece, ¿no?, ante otra persona e intenta dominarla, acosarlo, verbal, físicamente, ¿no?, de alguna forma, y ocultándose de algún modo a través de una pantalla. Sí, el hacer algún tipo también de humillación, pues utilizar memes, por ejemplo, con alguna fotografía, o a Claro. veces el utilizar algún foro en nombre de otra persona, de otro menor, para decir algo y luego piensen que ha sido ese menor. Y muy, muy peligroso también las fotografías o los vídeos, porque muchas veces, claro, ellos utilizan los teléfonos móviles, graban alguna cosa sin, evidentemente, permiso y autorización del resto de los menores y lo suben a la red. Claro, automáticamente eso ya queda en la nube. Por mucho Claro. que tú lo borres, que lo intentes eliminar, eso ya directamente aparece en la nube, ¿no? Entonces, muchas veces ellos no se dan cuenta del riesgo que tienen, porque incluso, o sea, a veces el mismo menor, el que sube una foto, a lo mejor un poco comprometida
por hacer una gracia, por decírtelo de alguna forma, Sí, y luego tratan de borrar esa huella, pero ya esa huella ya queda, con lo cual eso les persigue durante el resto de su vida. entiendo. Claro, sí, es complicado y claro, las consecuencias que trae pues son bastante dolorosas. Sí, en muchos casos, desgraciadamente sí, porque ya te digo que son menores que han cometido un error, pero ese error les ha supuesto pues un acoso continuado. Claro, les persigue, evidentemente. Sí, Y me surge, no sé por qué, preguntarte, ¿cómo podría saber cualquier persona que nos está escuchando si es objeto de bullying? ¿Qué factores pueden ayudarle a ser consciente que es víctima de bullying? Y te pregunto esto porque me da la sensación a veces de que hay personas que están siendo objeto de bullying, pero quizás no son conscientes de ello. claro, es que los perfiles varían, ¿no? Tenemos desde el niño que es objeto de bullying porque está ahí, en el peor sitio, en el peor momento, ¿vale? Está ahí Sí. justamente y entonces es objeto de ese ataque. O son niños que son más vulnerables porque tienen, digamos, pues mayor capacidad afectiva, porque son niños a lo mejor mucho más tímidos, menos asertivos con menos capacidad de resolución de conflictos, con lo cual, pues eso les somete a ese ataque, ¿no? A que sean más vulnerables y, por tanto, pues sea fácil que el agresor detecte ese grado de vulnerabilidad y le ataque por ahí. A Claro, veces las víctimas, por ejemplo, de ciberacoso no tienen ese perfil. Son víctimas al contrario, que son gente con una alta autoestima, que tienen un don de gentes, pero eso les convierte en envidia por parte de los demás y entonces les someten a acoso a través de las redes sociales. claro, pues sí, la verdad que es un tema preocupante y más aún porque es un tema que sigue bastante emergente hoy en día. Es una forma de comunicación nueva que se ha abierto desde los últimos años y que está bastante en auge. Una vez que una persona se sabe conocedora que es víctima de bullying, ¿existe alguna forma, Elena, de denunciarlo o de protegerse frente a este? Sí, claro, que yo siempre recomiendo que los niños den parte al profesorado, para que el profesorado, pues lo que decíamos, lo de parte al director del centro y a partir de ahí se implemente el protocolo de consellería. A partir de hablarlo con los padres, porque hay niños que necesitan ayuda psicológica y Claro. entonces pues se pueden buscar a partir de ahí pues diferentes medidas para su resolución que pasa desde recibir ese tipo de asistencia psicológica o programas de mediación, de resolución de conflictos o de prácticas restaurativas para restaurar el daño de las víctimas también y a nivel de prevención. Claro, entiendo de que si ya es un caso que excede es bastante no lo emocionalmente sostenible, pues supongo que una de las opciones sería el cambio de centro, ¿no? Para que pueda salir de ese ámbito que le está generando tanto estrés, ¿no? Claro, pero muchas veces no es posible, porque si ese acoso se produce a principio de curso, Consellería no permite, no es tan fácil el que tú puedas cambiar de centro. Tendría que haber a lo mejor pues, una situación de acoso con una agresión física, con un parte de lesiones, algo muy justificado para que se produzca ese cambio escolar. Pero si no, los técnicos no son partidarios del cambio. Claro. Y en cuanto al refuerzo anímico que estábamos comentando que pueden necesitar estos niños, adolescentes, es importante que estas personas víctimas de bullying reciban apoyo psicológico. Puede tener a la larga efectos secundarios, digamos, si no tienen ese apoyo anímico. Hay niños que no necesitan realmente esa asistencia psicológica porque depende de los recursos que tenga cada uno. En general, yo sí que lo recomendaría simplemente para que puedan hablar de lo que les ha pasado, de cómo se han sentido y Sí, no vetarles demás herramientas, pero hay otros niños que sí que necesitan esa asistencia porque si no les condiciona para el resto de la etapa escolar y a veces para su vida adulta a la hora de relacionarse con los demás, porque les genera una desconfianza tan grande en el resto de las personas que luego incluso pues, les puede afectar a nivel de relaciones de pareja o de relaciones familiares. entiendo. ¿Y qué consejo podrías aportar a las personas que están sufriendo bullying, independientemente de que sean adolescentes o personas de, bueno, adultos?
Pues lo primero que comentábamos es que hablen de ello, porque a veces pensamos que eso solo nos pasa a nosotros, que no, o que nos da vergüenza, o que somos chivatos, ¿no? Si lo contamos, pero Claro. realmente es un signo de fortaleza el contarlo, el darnos cuenta de que nos puede pasar a cualquiera, que no hace falta, como decíamos, a veces tener un perfil determinado, que todos podemos ser víctimas de algún tipo de violencia y que lo que nos fortalece es el ser capaz de decirlo, de decir basta ya y de poner medidas para que eso no vuelva a ocurrir. Efectivamente, coincido de pleno contigo porque, como sabes, yo también he sido víctima de bullying y creo que el precio de callar es demasiado elevado y puede afectar a tu salud inclusive. Así es, por eso yo creo que la fortaleza es el contrario, ¿no? Entender esto, que todos somos personas, que como personas humanas y emocionales, pues nos puede pasar a cualquiera y que no pasa nada si lo detectamos, si lo decimos y si buscamos además ayuda, porque para eso estamos los profesionales, para ofrecer la ayuda a las personas que lo necesitan. Lo que pasa es que si bien es cierto que hay víctimas de bullying que quizás no están preparadas, ¿no?, para hablar de ello, ¿no? Claro, porque a veces necesita uno un proceso, pero para eso también estamos los profesionales para facilitarles ese camino, ¿no? Hasta que Claro, encuentren el medio o el mecanismo para poder hablar de ello. Porque a veces yo no lo puedo hablar, pero sí lo puedo pintar o claro. sí lo puedo fotografiar. Y entonces nosotros utilizamos herramientas de resiliencia que tienen que ver con la parte artística también. Ajá. Sí, para de alguna forma que vaya fluyendo, ¿no? Y vaya saliendo ese sufrimiento de la persona, ¿verdad? Y que no sea de una manera forzada lo que tú estás comentando, ¿no? Sí, respetar el ritmo de cada persona, pero que sí que a través de otros mecanismos, como puede ser, insisto, el dibujo, la pintura en alguna ocasión, fotografía, escritura, pues pueda ir diciéndonos pues cómo se van sintiendo en cada momento. Y qué mensaje le podrías mandar a las personas que sufren bullying por su tendencia sexual, o sea, al colectivo LGTB del que además formo parte también? Bueno, exactamente el mismo mensaje. Yo para mí no hay diferencia. Quiero decir Claro. que para mí hay integración. Entonces, y seas de un colectivo, seas de otro, tengas una orientación sexual u otra, pues sufres igual, porque al final nuestro cerebro es el mismo, somos exactamente emocionales y por tanto las cosas nos afectan de la misma manera. Así que el mensaje sería exactamente el mismo. El ser consciente de que me está pasando y poderlo hablar y poderlo denunciar o buscar ayuda psicológica si realmente la necesitamos. Claro, genial. Y imagino, Elena, que por tu experiencia profesional conoces a personas que han superado el bullying. ¿Hay algún punto en común que caracteriza a estas personas que lo han superado satisfactoriamente? Yo creo que es la capacidad de salir fortalecido de una situación, lo que yo llamo la belleza en el infierno, es decir, la capacidad de resiliencia. Básicamente es, digamos, el potencial que tenemos cada uno de nosotros para buscar algo bueno, un aprendizaje, por decirlo de alguna manera, de la situación negativa que nos ha pasado. Y ello le supone quizás un refuerzo que le puede potenciar para conseguir logros importantes en su vida, tanto a nivel personal como profesional, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, porque cuando tú te identificas víctima y te reconoces que has sido capaz de caer y levantarte, pues esa fortaleza te indica todo lo que el ser humano es capaz de hacer de cara al futuro, evidentemente. Claro, pues sí, la verdad es que es un plus de energía que te inyectas, digamos, al superar este bache emocional. Para finalizar, Elena, deseo hacer alusión a tu faceta de escritora, concretamente a tu libro Sueño con Sí. mediar, claves para cambiar el mundo, de la editorial Círculo Rojo. Elena, ¿se puede cambiar el mundo y ser más felices a pesar de que sucedan episodios violentos como el bullying, como los que hemos comentado hoy? Sí, se puede y se debe cambiar el mundo y cambiamos el mundo cambiándonos a nosotros mismos. De hecho, el libro del sueño con mediar pone las bases para alcanzar esa felicidad, para buscar el éxito. Y en el segundo libro, la segunda parte del sueño con mediar, hacen falta soñadores en Sí, busca de la felicidad. Lo que viene a explicar el libro es cómo precisamente cuando uno cae
es cuando tienes capacidad de salir, como decíamos antes, mucho más fuerte y de seguir soñando y darte cuenta de que la vida no es otra cosa que caer y levantarse, ¿no? Y tener esa capacidad de ver cómo poder hacer de ti mismo, a través del amor que tú puedas generarte a ti mismo, el ser capaz de amar también a los demás. Pues sí, coincido plenamente contigo porque además, como sabes, el nombre del podcast es Ámame por favor y creo que una de las mayores herramientas de crecimiento personal es el amor a uno mismo y evidentemente cuando lo logras y te inundas de ese amor, puedes hacerlo llegar a las demás personas. Claro, nosotros cambiamos el mundo cambiándonos a nosotros mismos. Es decir, si yo me acepto y me perdono por mis errores, soy capaz de amar a los demás, con lo cual me voy a relacionar mejor con los demás y voy a resolver conflictos. De ahí Claro. que hablemos de esas claves para cambiar el mundo. Pues sí, pues invito a todos los oyentes que lean este libro de Elena, que es súper interesante. Repito el título, Sueño con mediar, claves para cambiar el mundo, de editorial Círculo Rojo, porque la verdad que creo que es súper interesante y sobre todo para los oyentes de nuestro podcast creo que podría ser una herramienta muy, muy útil. Pues te Pues agradezco, muchas Elena. gracias. Gracias a ti. Te agradezco, Elena, tu regalo de estar presente hoy con mis oyentes y conmigo. Y a pesar de que la vida a veces nos conduce por caminos maltrechos, tú eres un fiel testigo de que se supera, que existe luz después de la oscuridad, que cada problema que sucede es una prueba más para evolucionar y ser mejores personas. Gracias por tu apoyo y gracias a los oyentes por estar ahí buscando ese hilo de esperanza, porque si yo puedo, tú puedes. Gracias a ti. Al revés, un placer contar con vosotros. Muchas gracias. Recuerda que la clave de la felicidad está en ti. ¿Te sientes identificado con mi experiencia personal? ¿Fuiste objeto de bullying por algún motivo? ¿Te gustaría compartir tu historia con nosotros? Escribe a nuestra siguiente dirección de email, seramado@gmail.com, y ayúdanos a que este círculo de apoyo aumente para que se multipliquen las sonrisas. Gracias por dejar tus comentarios, aportaciones y compartir este capítulo en tus redes sociales. Te esperamos la próxima semana. Hasta entonces,